Bienvenidos a esta séptima clase del ciclo Cuba Comunista, y con vientos de libertad da inicio la década de 1990, después de la caída del muro de Berlín. En Panamá, el dictador Manuel Antonio Noriega se entrega al gobierno de Estados Unidos para ser juzgado mientras su esposa e hijas se refugian en la Embajada de Cuba en Panamá. En Nicaragua triunfa Violeta Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora 1, y La Habana retira su personal en Nicaragua. Desde enero de 1990, el propio Castro menciona el establecimiento de lo que llamó periodo especial en tiempo de paz. Esto marcó el mayor descalabro económico del régimen comunista. Desaparecen los mercados paralelos, se desploma la producción. En 4 años el Producto Interno Bruto se reduce un 35% y las importaciones van de 8.500 millones de dólares anuales a 1.500 millones. Los apagones duraban 16 horas diarias, los cubanos no tenían que comer y esto produjo la muerte de personas por el hambre y enfermedades como la neuritis óptica producidas por la desnutrición. El gobierno de Gorbachov anuncia que para 1991 las transacciones comerciales con Cuba se realizarán con los precios del azúcar en el mercado mundial y no con precios subsidiados. Castro condena públicamente los cambios en Europa del Este. La prensa soviética publica que Castro le debe 24.000 millones de dólares a la URSS. Y Gorbachov anuncia el retiro de las tropas soviéticas de Cuba en septiembre de 1991, unos 11.000 soldados y oficiales. A partir del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Cuba, comienzan a presentarse mociones cada año ante esta entidad para condenar la violación de los derechos humanos en la isla. Se solicita un relator especial para Cuba y antiguos países socialistas votan a favor de la moción. En 1991 nombran a Rafael Vivas como relator especial para Cuba, pero el régimen le impide ingresar al país. Lo mismo ocurre con Carl Johan Groth, diplomático sueco que asume la relatoría. Durante la década del 90, varios países de Europa del Este y algunos de América Latina votan apoyando las resoluciones de condena al régimen de La Habana por la violación de los derechos humanos. Entre 1991 y 1997, la Comisión aprueba estas resoluciones anualmente. Hace lo mismo en 1999, con la excepción de 1998, producto de la visita del Santo Padre Juan Pablo II a Cuba. Durante las sesiones se presentan testimonios a través de organizaciones no gubernamentales. Entre ellos participa el padre Miguel Ángel Loredo. El movimiento de derechos humanos comienza a crecer y a diversificarse. De un movimiento enfocado solamente en la documentación de la violación de los derechos humanos, formado en su mayoría por hombres y organizado en La Habana, se va transformando en un movimiento de derechos civiles y políticos. Surgen organizaciones de profesionales, sindicatos independientes, jóvenes artistas, organizaciones de intelectuales, partidos políticos alternativos. Surge el criterio alternativo, la corriente agramontista, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, la Asociación Pro Arte Libre, el Grupo Arte y Calle, el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, el Movimiento Cubano Reflexión, entre otros. La membresía de estos grupos se parece cada vez más a la composición de la nación cubana: mujeres, jóvenes, negros y mulatos. En el exilio, una nueva ola de organizaciones comienza a surgir. En septiembre de 1990 se funda el Directorio Revolucionario Democrático Cubano. En mayo de 1991 se crea Hermanos al Rescate. En 1994 se crea Madres ante Represión por Cuba, MAR por Cuba. Más tarde se organiza el Movimiento Democracia. En marzo de 1990 realizan agresiones y actos de repudio contra los hermanos Sebastián y Gustavo Arcos Bernes, líderes del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. El absoluto sobre todos nuestros pasos, toda nuestra salida, nos cortan todas las comunicaciones telefónicas con el exterior, no solamente con la prensa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos,
y nos obstaculizan en forma patente todas las llamadas internas aquí en Cuba. El 7 de octubre de 1991, la Concertación Democrática Cubana, conformada por 7 grupos de oposición, entre ellos Criterio Alternativo, una organización fundamentalmente formada por intelectuales, realiza un llamado a los delegados del 4º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se inicia el 10 de octubre en Santiago de Cuba ese año. Lo hace en una inusitada conferencia de prensa. El llamamiento pide la amnistía general de los presos políticos, la derogación del artículo 5 de la Constitución, que sitúa al Partido Comunista como rector de la sociedad, pide elecciones libres, el fin del monopolio comunista, el reconocimiento de las asociaciones de la sociedad civil independiente en la isla y el exilio, el reconocimiento del exilio como parte de la nación cubana y un encuentro nacional en el que participe todo el espectro político de la nación cubana con observadores internacionales. Los activistas logran poner el llamamiento en los asientos del tren que llevará a los delegados de La Habana a Santiago de Cuba. La vocera de la iniciativa es la poeta María Elena Cruz Varela. El problema cubano no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no es un problema que se pueda asignar bajo ninguna ideología, se va mucho más allá. Es un problema absolutamente unipersonal, que no tiene nada que ver con los diferentes matices ideológicos. El 19 de noviembre de 1991, turbas del régimen se presentan en el apartamento de Cruz Varela, en Alamar, La Habana, reclamando que Criterio Alternativo había repartido octavillas y la arrastran escaleras abajo, golpeándola y haciéndole tragar las octavillas. Su casa fue allanada y su hija fue también agredida. Cruz Varela fue detenida brevemente, luego fue devuelta a su vivienda que permaneció asediada durante varios días. El 20 de noviembre fue arrestada y trasladada a la sede de seguridad del Estado, Villa Marista, donde permaneció retenida 6 días. Otros opositores fueron golpeados y arrestados por tratar de llegar hasta la vivienda donde se encontraban los hijos de María Elena Cruz Varela. El opositor Jorge Pomar Montalvo fue encausado junto a Cruz Varela y fueron juzgados muy rápidamente sin siquiera poderle avisar a sus familiares. Los abogados defensores conocieron el caso 20 minutos antes del juicio. Fueron condenados a 2 años de prisión por asociación ilícita y difamación. A pesar de haber ido a la cárcel, de que se me golpeó, de que en estos momentos tengo lesiones en la columna vertebral por el maltrato sufrido exactamente el 19 de noviembre de 1991, no creo que deba ser el lenguaje de la revancha ni el rencor el que prime, y en última instancia esa posibilidad hay que dejársela única y exclusivamente al responsable. En julio de 1991 es liberado Mario Chanes de Armas tras cumplir 30 años de prisión. Había sido atacante al cuartel Moncada y había regresado a Cuba en el yate Granma junto con Fidel Castro. A pesar de ello, al no compartir las ideas comunistas, fue condenado el 7 de julio de 1961. El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo. Todos mis compañeros yo los puedo catalogar como hermanos, todos mis compañeros del presidio. Puede que haya alguna diferencia de pensamiento, de exposición de ideas, pero sí le digo que yo las respeto todas, y no solamente las respeto todas, sino que las defiendo, aunque a veces no las comparto. En 1992 se realiza una enmienda a la Constitución Socialista de 1976. Se elimina la referencia de la Unión Soviética y los países socialistas, y el Partido Comunista de Cuba pasa a ser martiano y marxista-leninista. Una contradicción imposible de entender. Ese mismo año se aprueba la Ley de la Democracia Cubana o Ley Torricelli en los Estados Unidos. La ley amplía el embargo comercial a las empresas subsidiarias estadounidenses en terceros países y prohíbe a barcos que hayan comerciado con Cuba entrar a los Estados Unidos por 6 meses.
En diciembre de 1992, el piloto de la Fuerza Aérea Cubana, Orestes Lorenzo, rescata a su familia en Cuba. Lorenzo había desertado y llegado a Cayo Hueso en marzo de 1991, piloteando un MiG-23. ¿Cómo es posible que un hombre que haya dado lo mejor de sí en su vida, su juventud, a la defensa de una causa, de la mañana a la tarde, tome ese avión con el que peleó en Angola y se venga a los Estados Unidos? Ocurre que un día en la historia se produce un fenómeno, se abre una ventanita que se llama perestroika, se llama glasnost. Y por esa ventanita empieza a entrar un poco de luz. Y esa luz es la verdad de la historia. Y uno comienza a enterarse por primera vez en la vida de que Stalin mató a 50 millones de soviéticos. En diciembre de 1992, en menos de 2 horas, voló de Cayo Maratón a Varadero y volvió, rescatando a su esposa y 2 hijos que no le permitían salir de la isla. Había expuesto su caso ante la ONU. Pidió ayuda a los reyes de España, a Mikhail Gorbachev, y sin éxito. La Fundación Valladares y la filántropa cubana Elena Díaz Berson le ayudaron a planificar el rescate con un Cessna 310. Raúl Castro dijo que si quería ver a mi familia, tendría que ir a Cuba a traerlos. Acepté el reto, dijo el piloto cubano entonces. Estas son las alas, ¿no? Y estos son los motores. Aquí están las hélices. Yo les dije, las hélices son muy peligrosas. No puedes nunca correr hacia el avión de frente. Ven desde atrás, éntrale por la derecha, aquí. El ala te llegará más o menos a la altura del muslo y yo te voy a abrir la puerta que está aquí. Y entonces subes por él, empujas al niño primero más chiquito, al mayor, y entras tú después. Tengo que tirarme en la senda derecha. Me voy veo la piedra, trato de esquivar la piedra y cuando me empiezo a echar para la senda derecha, veo una señal de tránsito aquí mismo en el borde de la carretera y lo voy con el ala. Entonces digo, aquí es tirarme, o todo o nada. Tiré el avión, no lo aterrizo, o sea, lo tiré. Brusco. En este momento está haciendo eso, veo a Vicky y los niños en la carretera con las gorras puestas y los pulóveres naranjas, que eran los colores, lo había dicho, que se distinguen. Yo esperaba aterrizar y que Vicky viniera así, pero como tuve que mirar para atrás, ahora Vicky me quedaba de frente. Como yo le había dicho, que cogiera a los 2 niños fuertes en las manos, que no los soltara. Porque hasta el accidente, aguántalo fuerte, no lo suelte. Entonces, entra el más chiquito, papi, entra, papi. Ahí mismo los niños empiezan a llorar de la emoción. ¿No? Y empiezan a tocarme. Le digo, esténse tranquilos, siéntese, esténse tranquilos. Imagínate, tenía el avión atravesado. Cuando metí el pedal, los aviones así se... Pero agarró la carretera, el carro estaba de frente y voy a acelerar en la recta. Ahí, cuando estaba ya bastante cerca el carro, metí el pedal derecho para alejarme. La goma derecha se me mete en la cuneta, viro el timón para que el peso del avión no caiga. O sea, ahí cuando el avión ya se va a ir, que no tengo, pues además, estoy ahí mismo pegado a la curva, se acaba la carretera. Ale, entonces me lo llevé. Después que lo tenga en el avión, el problema mío es nada más que ver un filito por donde irme. Después que ya yo esté en la línea de despegue, yo tenga más de 40 millas por hora, no me para nadie. Y después que esté despegado ya, que tenga el aire, estamos en el En el verano de 1993, el Consejo Pastoral de la Diócesis de Pinar del Río recomendó al señor obispo Monseñor José Ciro González Bacallao la fundación de un centro de formación cívica y religiosa que tenía como objetivos contribuir a la reconstrucción de la persona humana despersonalizada por el daño antropológico que causa el totalitarismo, contribuir a la reconstrucción del tejido de la sociedad civil desarticulada por el Estado a partir de 1959, a un año de comenzar a funcionar este centro cívico, el 3 de junio de 1994, nació la revista sociocultural Vitral, con el objetivo de brindar un espacio para la libertad de expresión y un medio para difundir el pensamiento creado por el centro cívico. En septiembre de 1993, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba da a conocer la carta pastoral El amor todo lo espera. La lucha por la justicia, dice la carta, entre otras cosas, no es una lucha ante la cual uno pueda quedarse neutral, porque esto equivaldría a ponerse a favor de la injusticia. Y Jesús, refiriéndose al hombre que quiere cumplir la voluntad de Dios, declaró: bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia y a los que son perseguidos
por procurar la justicia. Esto decía esta carta pastoral que tuvo un impacto enorme en la psiquis del cubano en ese momento, dentro y fuera de Cuba. Las salidas de cubanos por diversos medios se fueron acrecentando desde el verano de 1990. Otra vez cubanos entraban a las embajadas en La Habana o se lanzaban al mar en busca de libertad. El 13 de julio de 1994, el régimen asesinó a 37 personas, entre ellos 10 menores de edad. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y yo no lo solté. Entonces llego a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Y entonces no. Ya estaba ahogado ya. Entonces yo seguí con él, cuando lo vi ahogado, seguí aguantando. Porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va. Hay que agregar que este procedimiento que utilizaron para hundir el remolcador 13 de marzo es el modus operandi de los guardacostas cubanos. Los sobrevivientes existen hoy para dar testimonio gracias a la presencia sorpresiva de un barco griego que impidió que lograran matar con los chorros de agua y la fuerza centrípeta los que habían logrado sobrevivir el hundimiento. Gracias además a que la prensa internacional logró entrevistar a María Victoria García después de ser excarcelada y que esas imágenes recorrieron el mundo, se pudo conocer inmediatamente la noticia fuera de Cuba. Con los ánimos de la población caldeados por la situación económica y la represión política, llegó el 5 de agosto de 1994. El maniconazo fue una explosión social en la que el pueblo de La Habana salió a las calles gritando libertad. Los manifestantes se enfrentaron a la policía con palos y piedras. Rompieron vitrinas de establecimientos comerciales y durante varias horas se creó un clima de rebeldía. Después de esta protesta masiva, se abrieron las costas para lo que se conoció como el éxodo de 1994. Más de 120.000 cubanos abandonaron la isla en precarias embarcaciones. Miles perecieron en el mar. Otros llegaron a tierras de libertad. La lanchita de Regla había sido secuestrada el 4 de agosto. En alta mar, los barcos guardacostas de Estados Unidos recogían a los refugiados y después de la primera ola comenzaron a ser llevados a la base naval de Guantánamo y a Panamá. El 13 de julio de 1995, a un año de la masacre del remolcador, se realiza una flotilla de barcos de exiliados para orar y lanzar flores por las víctimas en el lugar donde fue hundido. La flotilla es atacada por cañoneras del régimen de La Habana. Los aviones de Hermanos al Rescate, al ver la agresión en las aguas, sobrevuelan el cielo de La Habana de forma sorpresiva y lanzan octavillas que dicen: compañeros no, hermanos, el cambio soy yo. A partir de este incidente se crea el movimiento Democracia por los organizadores de la flotilla. El 10 de octubre de 1995 se fundó Concilio Cubano, un esfuerzo de 130 organizaciones de la oposición interna, que se unen en torno a un documento que tiene 4 puntos.
1. Amnistía para los presos políticos. 2. Transición pacífica hacia la democracia. 3. Transformaciones jurídicas para que se respeten los derechos humanos a todos los cubanos. Y por último, la inclusión de los exiliados en este proceso de la sociedad. Se escogió el 24 de febrero de 1996 para realizar la primera Asamblea Nacional de Concilio Cubano en La Habana. En el exilio se crea el Grupo de Apoyo a Concilio Cubano, formado por las organizaciones que respaldaban el esfuerzo, y se recauda apoyo para el mismo. Las detenciones arbitrarias y sanciones contra los principales organizadores comenzaron desde principios de febrero. El 23 de febrero, un considerable número de opositores y periodistas independientes fueron detenidos. El 24 de febrero de 1996, en aguas internacionales, aviones militares del régimen de La Habana derribaron 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate, al tiempo que desatan una represión masiva dentro de Cuba. Son asesinados los pilotos Mario Manuel de la Peña, de 24 años, y Carlos Costa, de 29 años, y los copilotos Armando Alejandre, de 42 años, y Pablo Morales, de 29 años. Pablo había sido un balsero rescatado por Hermanos al Rescate y con su voluntariado sentía que estaba pagando, que estaba dando de vuelta lo que habían hecho por él, haberle salvado la vida. El crimen premeditado fue condenado por organizaciones internacionales. La tenemos a la vista. Es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul la avioneta. Está a baja altura, avioneta. Lo tengo en captura. Autorízanos. La tenemos en captura, autorízanos. Deben ser la 1317. Esa. Autorízanos, cojones. Esa. Autorízanos, cojones. ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! Espérate, para ver dónde cae. ¡Cojones, le dimos! ¡Sellado! Oye, marcaron el lugar. Acá hay una lancha cerca de ella. La avioneta cayó cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Tenemos otra avioneta a la vista. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo, hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. ¿La tiene? El 13, por aquí el 020, está autorizado, enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar.
presidente norteamericano Bill Clinton tras el derribo de las avionetas y el asesinato de los 4 tripulantes, de los cuales 3 eran ciudadanos americanos y 1 era residente en Estados Unidos, firma la ley Helms-Burton, que había sido presentada en febrero de 1995 ante la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos por el representante Dan Burton de Illinois y el representante Jesse Helms de Carolina del Norte. En 1997 se publica el documento La Patria es de Todos, firmado por los disidentes Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca Antúnez, Félix Bonne Carcassés y René Gómez Manzano. El documento pide cambios políticos. Sus firmantes son juzgados y sancionados entre 3 y 5 años de prisión. El Papa Juan Pablo II llega de visita a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. La invitación se había hecho 10 años antes. Su santidad oficia misa en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Esto además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. A partir de la visita de Juan Pablo II a Cuba, el movimiento cívico independiente florece. El 12 de septiembre de 1998, el FBI arresta a 10 personas acusadas de integrar una red de espionaje al servicio del gobierno cubano. El 15 de septiembre, el FBI presenta una denuncia ante la Corte Federal de Miami contra 12 personas por actividades de espionaje contra Estados Unidos a favor del gobierno de Cuba. La red incluye un jefe, 4 supervisores y 7 agentes. 2 de los acusados escapan el arresto y regresan a Cuba. La mayoría de los detenidos son presentados como oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba que residían en Estados Unidos con identidades falsas. El 16 de septiembre, el FBI revela que sus investigadores establecieron la relación de los detenidos con el derribo de 2 avionetas norteamericanas por las Fuerzas Aéreas de Cuba el 24 de febrero de 1996. Las avionetas de Hermanos al Rescate. El 3 de octubre, un jurado federal de instrucción en Miami encausa a las 10 personas arrestadas. El 12 de septiembre, bajo la acusación de espionaje y de haber servido de agentes de un gobierno extranjero. Y el documento dice, el objetivo de la conspiración era funcionar como espías encubiertos al servicio del gobierno de la República de Cuba dentro de Estados Unidos, reuniendo y transmitiendo información al gobierno cubano sobre instalaciones militares, funciones gubernamentales y actividades políticas privadas en Estados Unidos. Esto dice la denuncia. El 17 de septiembre, Informaciones de la Prensa dice que la acusación presentada por el FBI indica que la red tenía como misión espiar la base naval de Boca Chica en Los Cayos de la Florida, el Comando Sur de los Estados Unidos en Miami y la base aérea de MacDill en Tampa. También tenían entre sus funciones infiltrar organizaciones de exiliados cubanos. Se informa que en la casa del jefe de la red se encontraron documentos codificados que indican posibilidades de sabotajes a edificios y hangares en el Distrito Sur de la Florida. El fiscal federal Thomas Scout describió las actividades de los 10 detenidos como un atentado dirigido al corazón mismo de nuestro sistema nacional de seguridad. El 8 de mayo de 1999, la Fiscalía presenta cargos de conspiración para cometer asesinatos dentro de la jurisdicción territorial y marítima de Estados Unidos. Los cargos son presentados contra Gerardo Hernández. La acusación plantea que existía un plan premeditado para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
Este plan fue elaborado por la Dirección General de Inteligencia, DGI de Cuba, y conocido con el nombre clave de Operación Escorpión. Se incluye como colaboradores a Juan Pablo Roque, quien huyó hacia Cuba, y otras 3 personas de las que se desconoce identidad y paradero. La nueva acusación se presenta ante la corte de la juez Joan Leonard y se adiciona a la original presentada en septiembre de 1998. El 20 de febrero de 1998 se firma el Acuerdo por la Democracia, 10 puntos para lograr la transición de Cuba a la democracia, suscrito por organizaciones dentro y fuera de Cuba, y que pues se ratificaría luego en numerosas ocasiones durante los siguientes años. En noviembre de 1999 se realiza la Cumbre Iberoamericana en La Habana. La oposición organiza un foro paralelo a la cumbre. A pesar de la represión y los arrestos, líderes de organizaciones cívicas logran conversar y Osvaldo Payá Sardiñas presenta el plan para recoger firmas por el proyecto Varela, una iniciativa que había surgido en 1998 para transformar la Constitución cubana y que se respetaran derechos conculcados. Los opositores firman un documento de trabajo conjunto y por primera vez se reúnen con la oposición varios dignatarios del mundo. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el último jueves de cada mes de noviembre, en esta ocasión de 1999, es rescatado en las costas de la Florida por un pescador, el niño Elian González. Durante la década del 90, el pueblo cubano demostró fehacientemente su descontento y su deseo de cambio. El crecimiento y diversificación de la oposición interna y el acercamiento de la comunidad internacional a los esfuerzos del pueblo de Cuba por su liberación sentaron una importante pauta. El problema de Cuba, tantas veces planteado por el régimen como el producto de las tensiones con Estados Unidos, comienza a verse en su verdadera dimensión: el enfrentamiento de un pueblo que busca libertad con una dictadura que lo reprime. En la próxima clase hablaremos de la década del 2000, la crisis del niño Elian González, espionaje del régimen de La Habana en Estados Unidos, el proyecto Varela, la primavera negra del 2003, las damas de blanco, el traspaso de poder a Raúl Castro y la enfermedad de Fidel Castro, la alianza con Hugo Chávez y el regreso de los rusos a Cuba. Los dejo con esta pregunta de reflexión. ¿Qué importancia tuvo la visita de Juan Pablo II a Cuba en su opinión?